El 9 de febrero de 1977, el rey Hussein de Jordania esperaba bajo la lluvia mirando un cielo completamente negro. El helicóptero de su esposa debía aterrizar en cualquier momento. Pero algo no estaba bien. Los minutos pasaban, la tormenta empeoraba y el silencio comenzaba a volverse aterrador. La mujer a la que esperaba no era una reina cualquiera. Era joven, moderna y demasiado diferente para el mundo en el que vivía. Mientras la realeza seguía escondida detrás del protocolo, ella recorría hospitales sin avisar, hablaba de derechos para las mujeres y desafiaba las reglas de una sociedad que todavía no estaba lista para alguien como ella. Y eso la convertiría en una de las figuras más inolvidables de Oriente Medio. Pero lo que ocurrió aquella noche cambiaría para siempre la vida del rey y la historia de Jordania. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque esta historia parece una película, pero ocurrió de verdad. 1. La niña que nació entre fronteras. Alia Tucan nació en El Cairo el día de Navidad de 1948, el mismo año en que Oriente Medio cambió para siempre. Mientras cientos de miles de palestinos perdían sus hogares tras la creación del Estado de Israel, su familia intentaba conservar una identidad que el conflicto estaba desgarrando. Los Tucan eran una de las familias palestinas más respetadas de Naplusa. Diplomáticos, poetas e intelectuales marcados por el exilio y la política. Su padre trabajó como diplomático para Jordania en ciudades como Londres, Roma y Ankara, y eso convirtió la infancia de Alia en una vida entre aeropuertos, idiomas y mudanzas constantes. Creció viendo mundos completamente distintos entre sí. Europa le enseñó sofisticación y libertad, mientras el conflicto árabe le recordaba constantemente quién era y de dónde venía. Sin darse cuenta, comenzó a desarrollar una visión del mundo mucho más moderna que la de la mayoría de las mujeres de su generación. Con los años, Alia se convirtió en una joven brillante y extremadamente preparada. Hablaba árabe, inglés e italiano, estudiaba política y soñaba con convertirse en diplomática como su padre. Pero cuando intentó abrirse camino descubrió una realidad frustrante. En los años 60, el poder seguía reservado para los hombres. Y esa decepción terminaría despertando una rebeldía silenciosa que más tarde cambiaría su destino y el de Jordania. 2. El rey que encontró a su igual. En 1971, Alia regresó a Jordania y comenzó a trabajar para las aerolíneas reales. Inteligente, elegante y carismática, destacaba en cualquier lugar al que llegaba. Y fue precisamente allí donde llamó la atención del rey Hussein, un hombre admirado en público, pero profundamente solo en privado. Había sobrevivido a atentados, guerras y conspiraciones desde que asumió el trono siendo apenas un adolescente. Hussein cargaba una vida marcada por la tragedia. Había visto asesinar a su abuelo frente a él cuando tenía 15 años y desde entonces vivió rodeado de peligro constante. Sus matrimonios anteriores habían fracasado y el peso del reino lo consumía poco a poco. Pero Alia era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No buscaba impresionarlo ni obedecerlo. Hablaba de política, cuestionaba ideas y discutía con él como una igual. Y eso terminó atrapándolo por completo. El romance avanzó rápidamente y provocó tensiones dentro de la corte. Hussein seguía casado y el escándalo era inevitable. Pero el rey tomó una decisión que sorprendió a todos. Se divorció y en diciembre de 1972 se casó con Alia en una ceremonia privada. Y entonces hizo algo que decía mucho más de lo que parecía. A diferencia de sus esposas anteriores, le otorgó el título de reina, no princesa, reina, porque para Hussein, Alia no era solo una esposa, era la mujer que había logrado entenderlo cuando nadie más podía hacerlo. 3. La reina que desafió un reino entero. Desde que se convirtió en reina, Alia dejó claro que no pensaba vivir escondida detrás del protocolo. Manejaba carros deportivos, usaba jeans y aparecía en público con una naturalidad que incomodaba a la élite conservadora de Jordania. Para muchos aristócratas de Amán, aquella mujer moderna representaba una amenaza. Decían que era demasiado occidental, demasiado libre y demasiado distinta para ocupar el trono de un reino árabe. Pero mientras las élites la criticaban, el pueblo comenzó a admirarla. Alia visitaba hospitales sin avisar, recorría escuelas públicas y hablaba directamente con la gente común. No quería ceremonias preparadas ni discursos vacíos. Quería ver la realidad con sus propios ojos, y cuando encontraba abandono o negligencia, exigía soluciones inmediatas. Esa cercanía la convirtió en una reina diferente,
aunque también la acercó peligrosamente al destino que la esperaba. Al mismo tiempo, impulsó cambios que parecían imposibles para la época. Defendió públicamente los derechos políticos de las mujeres jordanas y apoyó proyectos educativos y sociales para niños y familias vulnerables. Pero quizá el gesto que mejor definió quién era ocurrió cuando adoptó a una niña palestina huérfana y la crió junto a sus propios hijos dentro del palacio. Para Alia, una refugiada merecía el mismo amor y la misma dignidad que una princesa. 4. La tormenta que lo destruyó todo. El año 1977 parecía el más feliz para el rey Hussein. Celebraba 25 años en el trono, el reino atravesaba una etapa estable y su matrimonio con Alia estaba en su mejor momento. Después de años de guerras, pérdidas y tensiones políticas, por fin sentía que tenía una familia y una vida en paz. Pero a veces, justo antes de una tragedia, todo parece estar perfectamente en calma. La mañana del 9 de febrero amaneció con una tormenta feroz sobre Jordania. El viento y la lluvia empeoraban cada hora, pero Alia insistió en viajar al sur del país para visitar un hospital en Tafilé. Había recibido reportes preocupantes y quería comprobar personalmente cómo atendían a la gente. Era exactamente el tipo de reina que había decidido ser, una que prefería caminar entre pacientes antes que quedarse protegida en un palacio. La visita terminó entrada la tarde, y entonces llegó el momento de regresar a Amán. Los pilotos sabían que despegar en medio de aquella tormenta era extremadamente peligroso. Aún así, el helicóptero partió. Minutos después desapareció entre la lluvia y los relámpagos. Nunca hubo sobrevivientes. Mientras el rey Hussein esperaba su llegada en el aeropuerto, sin entender por qué tardaba tanto, la mujer que más había amado acababa de morir en una colina del sur de Jordania. 5. El rey que nunca dejó de esperarla. Cuando Hussein recibió la noticia, se derrumbó. Había sobrevivido guerras, atentados e intentos de golpe de estado, pero nada lo preparó para perder a la mujer que más amaba. Horas después, apareció en televisión para anunciar personalmente la muerte de Alia. Su voz estaba quebrada, y por un momento dejó de hablar como rey para hablar como un hombre destruido. Hoy lloro por mi Alia, dijo frente a todo el país. El funeral paralizó Jordania. Miles de personas salieron a las calles para despedir a una reina que solo había ocupado el trono durante 4 años, pero que ya se había convertido en un símbolo de modernidad y cercanía. La enterraron en una colina desde donde, en los días despejados, podían verse las murallas de Jerusalén. Era una imagen profundamente simbólica. La hija de una familia palestina descansando para siempre frente a la tierra que marcó la historia de su pueblo. Con el tiempo, Hussein volvió a casarse y la vida siguió adelante. Pero quienes lo conocieron siempre aseguraron que jamás volvió a amar igual. Tal vez porque la muerte dejó aquella historia suspendida para siempre en su momento más feliz. Y mientras millones de personas pasan hoy por el aeropuerto internacional Reina Alia en Amán, pocos imaginan que ese nombre pertenece a una reina que cambió Jordania antes de cumplir los 30 años. La historia de Alia de Jordania no conmueve solo por cómo murió, sino por cómo vivió. En menos de 30 años desafió tradiciones, acercó la monarquía al pueblo y cambió para siempre la imagen de lo que podía ser una reina árabe. Muchos la criticaron por ser demasiado moderna. Con el tiempo, eso terminó convirtiéndose en su mayor legado. Porque aunque el helicóptero nunca regresó, su historia sí sobrevivió a la tormenta. Y quizás por eso, décadas después, el nombre de Alia todavía sigue siendo imposible de olvidar. Ahora quiero preguntarte, ¿qué parte de la vida de Alia te impactó más? ¿Su lucha por las mujeres o la forma en que conquistó al rey Hussein? ¿Crees que una figura como ella habría cambiado todavía más Oriente Medio si hubiera vivido más tiempo? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas vidas fueron tan intensas que parecen ficción, aunque ocurrieron de verdad.